Hola, hola. Bien, vamos a usar lo que es la creatividad. En este caso, vamos a definir antes de hacer un algoritmo. Obviamente, bueno, pues tenemos que ser creativos. Ser creativos, tenemos que, bueno, pues definir la capacidad de generar ideas originales, novedosas y valiosas, ¿no? Por ejemplo, para eh, resolver un problema en este caso que cambiar la llanta de un automóvil, cambiar la llanta pincha de un automóvil. Bueno, pues va a tener una serie de procesos, bueno, pues que van a ser, por ejemplo, estacionar el auto como paso uno, paso dos, sacar de la baulera la gata, paso tres, colocar la gata en la llanta pinchada. Paso 4, levantar la gata. Paso 5, desa- desatornillar la llanta pinchada. Paso 6, sacar la llanta de auxilio. Paso 7, cambiar la llanta de auxilio. Paso 8, bajar la gata. Paso 9, eh, recoger todos los implementos. Y paso 10, sería, bueno, pues ya seguir nuestro camino. Entonces, bueno, pues para cada problema hay que tener algún tipo de solución, algún tipo de respuesta. Entonces, para hacer un algoritmo, obviamente tenemos que tener la creatividad. La creatividad, en este caso, se refiere a ideas originales, a ideas que de una forma tienen que tener una definición. Ya, a ver, otro ejemplo, por ejemplo, si una persona tiene clases a las 10 de la mañana, y se levanta a las 10 de la mañana, entonces, ¿cuál va a ser la solución? ¿Cuál va a ser la creatividad? Entonces, actividad, por ejemplo, si vive por una zona alejada, entonces va a ser que no va a tomar un minibús, no tomará un móvil, un taxi. ¿Para qué? Para que eh, te traiga tu inmediato al lugar de la universidad, por ejemplo. Entonces, para todo esto hay que tener creatividad para resolver eh, un enfoque de problema que en este caso, bueno, pues se relaciona a lo cotidiano. Entonces, eh, el ser creativos de alguna forma involucra que, bueno, pues tenemos que tener como base las matemáticas, tenemos que tener como base la álgebra, tenemos que tener como base inclusive la química, ¿no? Que son materias exactas que de alguna forma, bueno, pues son materias de servicio que van a coadyuvar para que tengamos esa creatividad. Ya porque para estudiar ciencias exactas, como en este caso la programación, entonces tenemos que definir esos conceptos, esos axiomas, esos teoremas, que de alguna manera, bueno, pues son exactos. No son como las ciencias sociales, que de alguna manera, bueno, pues hay diferentes tipos de criterios. Por lo tanto, en las ciencias exactas, en las ciencias puras también como se las llama, bueno, pues hay que seguirnos mediante las definiciones, mediante los teoremas y por ende, para hacer un algoritmo, tenemos que, bueno, pues tener esa lógica, ese sentido común, donde está inmiscuido lo que es la creatividad. Bien, las principales características de las personas con pensamiento creativo son curiosidad. Obviamente, ¿no? Una persona, por ende, tiene que ser curiosa, eh, donde es un interés por descubrir y explorar sobre temas nuevos, lo que lleva a hacer preguntas y buscar diversas respuestas, ¿no? Entonces, el ser es, bueno, pues es un ser innato que obviamente eh, es curioso, ¿no? Curioso, por ende, bueno, pues eh, tiene que ubicar, tiene que identificar cuál es la esencia
ese procedimiento, cuál es la esencia de ese problema y de alguna forma identificar cómo se puede solucionar ese determinado problema. Obviamente tiene que ser también sensible, ahí tiene que haber sensibilidad a, bueno, a los datos que de alguna forma pueden de alguna manera eh, eh, tomar como un parámetro para que eh, la información que pueden ser datos de alguna forma eh, se parametrice de una manera que, bueno, pues tenga una característica que obviamente, bueno, pues al menor eh, contacto o al menor ingreso por quitado, bueno, pues de una manera de acción, ¿no? Eso se refiere a la sensibilidad. Tiene que ser flexible, obviamente, tiene que ser flexible, tiene que haber, bueno, pues ese criterio amplio. Cuando se habla de criterio amplio, no se va a las ciencias sociales, sino se va al criterio amplio de las ciencias exactas, o sea, ver un poco más allá, pero enfocándonos a lo que son las ciencias exactas o las ciencias puras. Obviamente tiene que ver también la originalidad, ¿no? Uno tiene que ser, bueno, pues auténtico, tiene que ser, eh, tiene esa originalidad para resolver algo que de alguna manera, bueno, pues va a requerir como algún tipo de problema. ¿Sí? Seguidamente tiene que ver la imaginación que es la capacidad de resolver ese determinado problema y después la capacidad de síntesis o es la capacidad de la abstracción, ¿no? Donde si un problema es demasiado grande, entonces, bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Si es demasiado grande, si es demasiado complejo, tenemos que dividirlo en pequeños subproblemas. Bien, entonces acá tenemos, bueno, pues la creatividad que eh, este, acá está mostrando, bueno, pues la taxonomía del cerebro. Y aquí, bueno, pues está un poco, ¿no? Que obviamente, bueno, pues se enciende. ¿Por qué? Porque hay la creatividad. ¿Para qué? Para resolver conceptualmente algún problema, ¿sí? Un problema que, bueno, pues más probablemente será un diagrama de flujo. Y ese diagrama de flujo, una vez que cumple con las pruebas de escritorio, se va a constatar de que funciona. Y por lo tanto, ese diagrama de flujo ya va a ser eh, codificado en cualquier lenguaje de programación. Puede ser Python, PHP, JavaScript, C Sharp, puede ser C++. Entonces, entonces, si el diagrama de flujo o el diseño está bien diseñado, entonces en cualquier herramienta informática se va a poder codificar y se va a poder compilar. Seguidamente, bueno, pues tenemos los procesos creativos. Los procesos creativos es un conjunto de fases desarrolladas para utilizar la creatividad como herramienta para resolver un problema, o utilizar un proyecto a través de los procesos que demandan ideas, se fomenta la creatividad aumentando el pensamiento creativo. Bien, acá tenemos que, bueno, pues ya la creatividad lo utilizamos como una herramienta, como algo bueno, pues, que nos va a servir. Y eso paulatinamente, bueno, pues cuando vayamos haciendo los algoritmos que gradualmente, bueno, pues se van a viendo de una manera más compleja. Bueno, no diré de una manera más compleja, se van a ver de una manera más interesante. Entonces, bueno, pues nuestra creatividad eh, va, nuestra creatividad se va a extender para tener, bueno, pues esa capacidad de resolver cualquier tipo de problema en lo que se refiere para utilizar, en este caso, cualquier programa de flujo. Y esto, bueno, pues va a permitir que se pueda automatizar mediante un lenguaje de programación. Ahora, ¿qué es el pensamiento divergente? El pensamiento divergente es un proceso mental que busca generar ideas y soluciones creativas. Entonces, bueno, pues, eh, implícitamente, ¿dónde va a estar? La solución va a estar mentalmente. Y esa solución
se va a generar mediante ideas y soluciones que de alguna forma, bueno, pues van a ser la innovación para la respectiva solución que se va a dar a un determinado problema mediante la creatividad. Bueno, aquí tenemos el cerebro, que, bueno, pues, utilizando como herramienta, bueno, pues el lápiz, un alicate, aquí, un tintero, una regla, y aquí una persona, bueno, pues tiene una gama de ideas, lo cual, bueno, pues ya en pleno siglo XXI, estas ideas ya se van a, bueno, pues automatizar, ¿no? Ya mediante, bueno, pues, la creatividad, mediante ya los modelos conceptuales, y esto ya se va a plasmar en una laptop, en una tablet, en una computadora, ya mediante el Internet, bueno, pues ya la solución se va a poder, lo van a poder visualizar, bueno, pues todas las personas, todos los internautas que de alguna forma, bueno, pues quieran saber esa determinada función, ¿no? Que esto más adelante, bueno, pues se llama programación web. Bien, seguidamente, bueno, pues tenemos los procesos creativos con diagramas de flujo. Eh, los diagramas de flujo representan visualmente el proceso donde facilita la asignación de tareas a los miembros del equipo y organiza el trabajo del equipo de manera que todo fluya mejor. Entonces, los diagramas de flujo son procedimientos visuales, ¿no? Visuales. Y a la vez también son procesos secuenciales que facilitan que cualquier persona eh, vea ese diagrama de flujo y lo digiera y lo entienda de una manera amigable. Cuando se dice amigable, quiere decir que lo va a entender de una manera, sí, entre comillas, fácil. Ya, porque los diagramas de flujo, obviamente, bueno, pues van a tener un diferente, una diferente forma, van a tener un significado y van a tener un determinado procedimiento. Bien, entonces aquí, por ejemplo, tenemos el algoritmo suma. Y hay que tomar en cuenta también que en un algoritmo, bueno, pues siempre va a estar compuesto por un inicio y un fin. Y entre ese inicio y ese fin va a haber procesos finitos que, bueno, pues van a ser procedimientos que obviamente van a conducir a que solucionemos un determinado problema. Por ejemplo, acá tenemos el algoritmo números pares. Acá estamos ingresando el primer número. El número uno es una variable. Ingresamos el segundo número. El número dos es otra variable. El resultado, bueno, pues va a ser asignado mediante esta operación, donde el número uno se va a operar con el operador de la adición, el número dos, y eso va a contener esta variable y va a mostrar, el resultado es result, ¿no? Donde, bueno, pues si entra, por ejemplo, el número uno va a ser 5, el número 2 va a ser 6, entonces, el resultado cuánto va a ser 11, ¿no? Y así, bueno, pues este es un ejemplo donde de alguna forma se está mostrando la suma de dos números. Acá, bueno, pues ya es un lenguaje de programación, eh, JavaScript, donde estamos definiendo, ¿no? Let new, parsing, que estamos definiendo el tipo entero. From, que es, bueno, pues una cajita que me va a permitir ingresar el primer número. Let 2, número 2, parsing, que es de tipo entero. From, que es una cajita. Y bueno, pues aquí va a haber la variable suma que va a operar las variables que hemos definido, ¿no? Que son de tipo entero. Y aquí me va a mostrar mediante una alert la suma de estas dos variables. Seguidamente, bueno, por la importancia de la creatividad. La programación creativa nace de una concepción transdisciplinaria del trabajo con las herramientas digitales. Contribuye a eliminar la separación entre arte y diseño, puesto que permite a los creadores llevar sus ideas a entornos muy diversos. Obviamente, ¿no? El ser humano, desde que nace, tiene esa innatez de
la creatividad, la imaginación, de la curiosidad. Por lo tanto, bueno, pues esto de la construcción transdisciplinaria se refiere a que, de una forma, bueno, pues se va a separar entre arte y el diseño. Obviamente no, eh, bueno, pues, a ver, un poquito segundo contexto. La creatividad para pintar, obviamente eso va a tener un contexto diferente, a diferencia de la creatividad para resolver un determinado problema mediante un diagrama de flujo. Entonces son dos contextos diferentes. Obviamente no la creatividad para pintar, la creatividad para crear música, la creatividad para resolver, bueno, pues un diagrama de flujo, un ejercicio, una suma, un producto, una serie de números pares, una serie de Fibonacci, una función factorial. Entonces, para eso, bueno, pues hay que tener esa creatividad, donde, bueno, pues esa creatividad nace desde que nacemos, obviamente vamos al colegio, estamos en secundaria, primaria, llevamos las materias básicas o exactas, donde, bueno, pues ya nuestra capacidad de síntesis, de alguna manera, bueno, pues ya va tomando forma para, bueno, pues resolver algunos temas puntuales que sean exactos, ¿no? Eh, en, en las ramas de las ciencias exactas, para que nuestro diagrama de flujo, bueno, pues sea exacto. El concepto de creatividad computacional está cobrando cada vez mayor importancia. ¿Por qué creatividad computacional? Porque, bueno, pues ya las computadoras de alguna forma ya están haciendo el trabajo, eh, entre comillas, de pensar por el ser humano. O sea, las computadoras ya están de una forma haciendo este trabajo. Por lo tanto, bueno, pues ya la creatividad computacional, de alguna manera, bueno, pues ya coadyuva, o sea, las computadoras coadyuvan para que, para resolver un determinado problema en un tiempo, bueno, pues, récord, se podría decir, en un tiempo ya por defecto que se denomina ya por defecto que ya de alguna manera parece inmediato, donde la creatividad humana, bueno, pues va a tener un lapso, un intervalo para, bueno, pues resolver un determinado tipo de problema. En cambio, mediante la computadora, la creatividad ya se va a resolver por defecto. Es por eso que existen herramientas informáticas, programas, ¿no? No, bueno, son aplicativos que de alguna forma resuelven diagramas de flujo, ¿ya? Y esos diagramas de flujo, bueno, pues una vez que se eh, interiorizan, se hacen las diferentes pruebas, entonces recién se pasan a los lenguajes de programación para que esa programación, de una forma, bueno, pues ya compilen, ejecuten ese diagrama, ese diseño que se ha desarrollado. Ya. Generalmente, bueno, pues una persona toma su diagrama de flujo, lo hace en un papel, y ese papel hacen el respectivo prueba de escritorio. Una vez que hay una prueba de escritorio, bueno, pues recién lo codifican en un determinado lenguaje, y ese lenguaje, obviamente, bueno, pues ya se va a compilar. Bueno, aquí tenemos una persona, bueno, aquí, tomando en cuenta, bueno, pues el concepto de creatividad computacional, entonces aquí una persona, de alguna forma, bueno, pues está ayudando eh, mediante la computadora eh, para, de alguna manera, hacer esos signos, esos diagramas de flujos, esos diagramas SANSI, que de alguna forma, bueno, pues van a permitir que ya se tenga un objetivo. Y cuando ya se hace, bueno, pues sistemas que van a estar en producción, o van a estar van a tener una determinada funcionalidad, bueno, pues ya, por ejemplo, acá va a haber un médico, una persona de salud, que obviamente va a utilizar ya esto que se ha diseñado. Por ejemplo, se está diseñando, bueno, pues que se haga un sistema de escaneo, ¿no? De las partes sensibles, sobre todo la parte de los huesos,
y aquí el servicio personal eh, médico, de alguna forma ya va a ver los resultados y de alguna manera, bueno, pues ya va a detectar con mayor precisión, con mayor exactitud y en tiempo, bueno, pues eficiente las dolencias que de alguna manera tiene un determinado paciente. Lo cual, si un médico lo hace tradicionalmente, lo hace manualmente, entonces, bueno, pues ese, ese diagnóstico obviamente le va a llevar tiempo. En cambio, si se lo hace ayudándonos por esta creatividad computacional, entonces, bueno, pues los resultados van a ser más óptimos. Bien, técnicas para estimular la creatividad. Bueno, pues tenemos algunas técnicas son mirar a tu alrededor, tiene que yo, tiene que tiene que existir una lluvia de ideas, una asociación libre, sal de la rutina, ¿no? O sea, sal de la rutina, ¿qué quiere decir? Bueno, pues a veces una persona se levanta, desayuna, va a la universidad, almuerza, va a su casa, hace su trabajo, o sea, es rutina. Entonces, bueno, pues, ¿qué sal de la rutina? Bueno, pues, eh, un consejo que les doy para que de alguna forma estimulen la creatividad es ir a trotar. Trotar, trotar, después darse un baño, una ducha, y empezar a, bueno, pues, empezar a resolver mediante la creatividad cualquier tipo de problema. También es bueno esto para la abstracción de cualquier concepto, ¿no? Entonces, esa es, bueno, pues, cuando mencionas la de la rutina, se refiere a que, de alguna forma, no tratamos de lo cotidiano, de lo que de alguna forma se hace diario- diariamente. Bueno, después hay que respirar, obviamente meditar, hay que saber respirar y meditar. Siempre hay tiempo para aprender algo nuevo. Obviamente no siempre hay tiempo para aprender algo nuevo. Por más que uno tenga la experiencia suficiente, bueno, pues siempre va a haber algo y obviamente, bueno, pues le va a servir para aplicarlo en alguna situación. Después la imaginación es clave. Imaginación, obviamente, imaginación es clave, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en una coyuntura en el estado boliviano donde tenemos como, bueno, pues, eh, falta gasolina, falta dólares, eh, falta carburantes, entonces la imaginación para adquirir gasolina, para adquirir, bueno, pues a menor precio de nuestra calidad. Entonces, bueno, pues uno ya va imaginándose. Y más aún si no tiene los recursos, entonces tiene que, bueno, pues, ver la forma de cómo solucionar ese tipo de problemas. Luego busca estimulación creativa. Bueno, pues seguramente, bueno, uno se estimula cuando generalmente, bueno, pues uno recibe una estimulación. ¿Qué es una estimulación? Es una paga. No, pero también una estimulación creativa sería también que por defecto una persona, de alguna forma, ya cuando sepa realizar algo lógico, algo pues, de común, obviamente eso ya va a ser algo que lo va a tener y va a pasar a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel, donde de alguna forma esto, entre paréntesis, va a ir de alguna manera como un bucle, como un ciclo aumentando, 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 bueno, pues la capacidad de que, de la abstracción, de y esto está inmiscuido en la parte creativa. Entonces, la abstracción, ¿qué es? Por ejemplo, esta persona, esta viejita, lo percibe a, a este gato como una bola de pelos. Y este señor, nuestra señora, lo percibe a este gato con esta fisonomía que tiene, bueno, pues una forma de esqueleto. Entonces,
Cada persona, bueno, pues va a tener diferente tipo de percepción. Entonces, la persona que tiene, bueno, pues una percepción, una abstracción correcta entre las dos, es esta, que de alguna forma, bueno, pues este animal tiene este tipo de fisonomía ósea, que esta persona que lo ve y piensa que es una bola de pelo. Bien, luego tenemos el pensamiento computacional. El pensamiento computacional es el proceso de conocimiento de aspectos de la informática. En el mundo que nos rodea y aplicar herramientas y técnicas de la informática para comprender y relacionar sobre sistemas y procesos tanto naturales como artificiales. Bien, entonces, acá, ¿qué tenemos que, como les iba diciendo en esta parte, ¿no? El concepto de la creatividad computacional está relacionado con el pensamiento computacional. Bueno, pues ahora las personas, de alguna manera, eh, bueno, una forma de decir, no pueden vivir sin su computadora, no pueden vivir sin su laptop, no pueden vivir sin su celular. Por lo tanto, bueno, pues ya, el pensamiento computacional, de alguna forma, bueno, pues ya está eh, eh, inmiscuido cuando una persona ya tiene su computadora eh, a su lado, su celular, a su lado, está pendiente. A eso se refiere, ¿no? Y en el siglo XXI ya estamos con nuestra computadora que nos hablamos. ¿Por qué? Porque nos ayuda para que de alguna forma nuestro pensamiento de alguna forma eh, eh, ya tenga más jerarquía mediante, bueno, pues la computadora que de alguna manera, mediante unos aplicativos, ya se pueda resolver algún tipo de problema. Por lo tanto, y eso, bueno, pues va a ser también más eficiente, más rápido, lo cual, si se hace de manera así, manual, eso va a llevar su tiempo. Entonces, la computadora, de una manera, bueno, pues lo hace de una manera, entre comillas, más rápida. Y bueno, pues, y esto de aplicar herramientas son los diferentes aplicativos para resolver cualquier tipo de problema mediante que vamos nosotros, donde bueno, pues hay diferentes eh, programas, se puede decir, eh, que de alguna forma coadyuvan para hacer los diferentes algoritmos. Y después, obviamente, ya pasarlos a un lenguaje de programación para que estos sean después compilados. Luego, el pensamiento computacional cuenta con cuatro principios, los cuales son descomposición de un problema en partes más pequeños, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Si el problema es muy complejo, muy grande, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dividirlo siempre que no es problema, ¿no? En los problemitas, ¿no? Que nivel se divide algo que es eso, divide y vencerás, donde, bueno, pues hay que dividirlo, y esto igual está, bueno, pues en varias ciencias, ¿no? Inclusive en la política. ¿Ya? El conocimiento de patrones repetitivos, que esto, bueno, pues ya son las estructuras repetitivas como el for, while, to while, for each. Luego tenemos la abstracción de información relevante al problema propuesto, que la abstracción es la comprensión, es la abstracción, o sea, cómo lo vemos a este objeto. Bueno, después de esto, eh, por un poquito, haciendo un comentario. Primero está la programación estructurada y después viene la programación orientada a objetos. Este objeto, este es un objeto que tiene, bueno, pues, que tiene color, que tiene sus movimientos, que tiene sus métodos. Entonces, eh, bueno, primero vamos a ver lo que es la programación estructurada y después vamos a ver lo que es la programación orientada a objetos, que tiene, bueno, pues, otro tipo de características. Entonces acá definición de documentos repetitivos y acá, abstracción de información irrelevante al problema propuesto. ¿A qué se refiere esto? A que de alguna forma tenemos que abstraer, ¿no? Información irrelevante al problema propuesto, ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿cuál es lo irrelevante? Es esto. Y lo relevante sería esta persona. A eso se refiere la abstracción de información irrelevante.
Y después, algoritmos escritos presentados para la resolución del problema. Obviamente, estos algoritmos tienen que ser sueltos, ¿no? Eh, mm, de manera técnica, de manera práctica, ¿no? De manera amigable. ¿Para qué? Para que no solamente las personas entendidas en ciencias de la computación lo comprendan, sino que también lo comprendan personas comunes y corrientes, ¿no? Y estas, de una forma también, van como una especie de ilustración para que eh, estos diagramas de flujos, ¿no? Que van a ser resueltos con la creatividad, también sean comprendidos por personas ajenas a las ciencias de la computación. Seguidamente tenemos los pseudocódigos. Los pseudocódigos, bueno, el pseudocódigo es una forma de escribir un algoritmo o programa utilizando un lenguaje natural. Entonces, pseudocódigo, bueno, pues el pseudocódigo es, ¿me parece esto? ¿No? Parece el pseudocódigo que cuando una persona ya tiene esa practicidad de hacer un algoritmo, un diagrama de tipo, perdón, entonces ya directamente lo hace el pseudocódigo y ese pseudocódigo se puede decir que ya se asemeja a la sintaxis de un lenguaje de programación, donde para codificar algún lenguaje de programación tenemos que dirigirnos a la sintaxis de ese lenguaje de programación, que puede ser PHP, que puede ser Python, que puede ser JavaScript, entre otros. Entonces, el código es, eh, es un programa utilizando un lenguaje natural listo para planificar, diseñar programas antes de implementarlos. O sea, antes de implementarlos, antes de llevarlos al lenguaje, a la herramienta informática, y bueno, pues tenemos que hacer el pseudocódigo, y redundando, ¿no? El pseudocódigo tiene la experiencia cuando una persona es hábil ya para hacer diagramas de flujo. Cuando esa persona es hábil para hacer diagramas de flujo, entonces directamente lo pasa al pseudocódigo. Y es más, cuando una persona ya domina los diagramas de pseudocódigo, directamente se pasa ya a programar. Bien, elementos básicos del pseudocódigo, inicio, fin, obviamente va a haber un inicio y fin, estas palabras claves se denotan el comienzo y el fin del pseudocódigo. Claro, entre el inicio y el fin va a haber, bueno, pues eh, un, va a haber un conjunto de procesos finitos. Después va a haber variables, datos o valores que puedan cambiar. Obviamente va a haber variables, ¿no? Variables de entero, variables de tipo parcial, variables de tipo eh, for, tuple, y pues instrucciones, acciones específicas que el algoritmo debe dar, ¿no? Que son procesos y estructuras de control que permiten la toma de decisiones, como sí, ¿no? Las estructuras de control, bueno, pues, eh, que generalmente se utiliza es el condicional, ¿no? Pues el if, ¿no? Que tiene dos salidas, por sí o por no, por verdad, por falso, por true o false. Y eso, de alguna manera, bueno, pues ya es la lógica booleana, tomando en cuenta, bueno, pues que ya cuando se utiliza la lógica, ¿cuál es la lógica utiliza para programar? La lógica booleana que tiene, bueno, dos salidas, por sí o por no. Bien, entonces, esos son unos tips de lo que es la creatividad antes de empezar a hacer eh, un diagrama o un algoritmo que de alguna forma cumpla con las expectativas que se está deseando. Bien, eso es todo. Nos vemos en la siguiente sesión. Que les vaya bien.